Soja, Pará, Bahía, Brasil, Cargill y la guerra del fin del mundo. Apretaba el calor en la ciudad amazónica de Santarém y ni siquiera bajando al cruce del Amazonas y del Tapajós, que al confluir parecían el mismísimo océano, había aire suficiente para combatir el bochorno. Los ferryboats zarpaban rumbo a Manaos o Belém, con los pasajeros locales ya medio dormidos en las hamacas colgadas sobre la cubierta y los turistas fantaseando sobre Werner Herzog y su periplo fitzcarraldiano. Pero la nueva realidad de la Amazonía se perfilaba detrás. El buque Jaguar Max, de bandera de Bahamas, cargaba toneladas de soja desde la monstruosa terminal granero en el puerto privado de la multinacional estadounidense Cargill. Zarparía esa tarde con destino al sur de Europa y luego Egipto, donde la soja sería transformada en pienso para cerdos y pollos con certificado de sostenibilidad medioambiental de la Unión Europea. La soja se transportaba del silo al barco mediante una cadena de cintas mecánicas que cruzaba un puente elevado a 30 metros del suelo. Largos tubos verticales depositaban la quemadeti milagro en las bodegas del barco. En su interior, una montaña de granos de soja llegaba ya al techo como una gigantesca duna de arena. Echándole un poco de imaginación febril, la terminal de Cargill, construida en 2003 sin el correspondiente estudio de impacto medioambiental, parecía un invasor extraterrestre como los de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells y Steven Spielberg. En Santarém se libraba la guerra por el planeta. Con una capacidad de almacenamiento de 114.000 toneladas de soja o maíz, la terminal había transformado la logística del negocio de la soja en el Amazonas. Daría acceso, por el Tapajós y por la carretera BR-163 una vez acabaran los trabajos de asfaltado, a 5 millones de toneladas de soja procedentes de la nueva frontera del agronegocio, 2.000 kilómetros río abajo, en Mato Grosso. Allí la soja se extendía hasta el horizonte como en un cuadro de Rothko, alternando verde y gris, un triste monocultivo donde antes bullía la mayor biodiversidad del planeta. Cargill compraba millones de toneladas tras cada cosecha de los productores sojeros en Mato Grosso y los cargaba en enormes barcazas reconocibles como propiedad de Cargill por el color verde y blanco, en Porto Belo, otro punto estratégico de la nueva infraestructura extractivista de la Amazonía. En Santarém era trasladada a buques de carga de larga distancia y transportada hasta Belém, 100 kilómetros río abajo, y luego al Atlántico. Otros barcos con capacidad para 55.000 toneladas de soja se conectaron al sistema de grúas, cintas y tubos para llenar sus bodegas de la quemadeti más estrechamente identificada con la globalización de la industria alimentaria, el cereal que, según repetían una y otra vez los maltusianos relaciones públicas de Cargill, evitaría la hambruna global. Cruzarían el Atlántico tal vez hasta el puerto de Liverpool, ya equipado con una planta de procesamiento de los granos de soja, como en los viejos tiempos de las venas abiertas. Siglo y medio antes, el azúcar, el café y minerales como el estaño llegaban desde Brasil a los austeros almacenes victorianos del puerto del Imperio Británico. Los esclavos comprados en el oeste de África y enviados al Nuevo Mundo completaban el comercio triangular. Ahora, la soja de Santarém ayudaba a resucitar Liverpool tras un siglo de declive. El imperio que mandaba ya en la Amazonía brasileña era el de Cargill, la compañía no cotizada más grande del mundo, con 170.000 empleados. Su sede en Minnesota, una réplica incongruente de un chateau parisino rodeado de campos de maíz y soja, había sido el cuartel general de la primera fase del agribusiness, que convirtió el medio oeste estadounidense en el granero del mundo. Ahora Cargill, broker global de las commodities, se ponía al frente de la segunda ola, la de América Latina. Brasil, Argentina y sus vecinos se habían convertido en los principales productores de soja del mundo con casi el 60% de las exportaciones, y Cargill no desaprovecharía la oportunidad. Ya facturaba por el procesado y la exportación de la soja y otras materias primas unos astronómicos $110.000 millones al año, casi el doble que su principal competidor, Archer Daniels Midland, ADM, con sede en Chicago, la ciudad donde los futuros de la soja, el trigo, el maíz y los pork bellies se comerciaban en el mercado financiero. En una orgía de especulación diaria con los alimentos de primera necesidad de millones de pobres asiáticos, latinoamericanos y africanos que lidiaban con el hambre. Estos dos gigantes estadounidenses dominaban la industria global de cereales junto con otros dos brokers, la francesa Louis Dreyfus y Bunge, cuya propia terminal de carga se encontraba 100 kilómetros río abajo, en Itaituba, un caótico boomtown de extractivismo selvático. La soja era el más importante de los llamados cultivos flexi. Servía de alimento para los seres humanos, de pienso para los animales, de combustible para los vehículos diésel y hasta como materia prima industrial. Henry Ford fabricaba plástico a partir de la soja y quiso cultivar
los componentes de sus automóviles en una granja de soja de Michigan. Si bien las ruinas de Forlandia, el delirante proyecto del magnate del automóvil de construir la réplica de un pueblo del Medio Oeste en la orilla del Tapajós, a 80 kilómetros de Santarém, sería una advertencia para quienes quisieran fundir naturaleza e industria. Para Cargill, ser el rey de la soja ayudaba también a competir en el negocio mundial del pollo, la plataforma de proteína más cotizada por la industria alimentaria global del siglo XXI. Asimismo, buscaba aumentar su presencia en la producción de carne de cerdo y compaginar sinérgicamente, así se expresaban los directivos en Minnesota, su posición dominante en la industria de carne bovina en Estados Unidos. Porque lo cierto es que solo el 6% de la producción de la elogiada Flaxseed Commodity sirve para alimentar directamente a los seres humanos. El resto se utiliza para engordar a miles de millones de animales en su corto viaje del lote de engorde hasta el matadero industrial. La soja es el primer eslabón de una destructiva cadena de producción que acaba en el plato del consumidor global en forma de alitas de pollo, bacon crujiente o hamburguesa super size. Claro que se trata de un negocio incompatible con los objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono, esencial para salvaguardar la salud del planeta, pero el reto del cambio climático es un asunto secundario para Cargill. Su prioridad es seguir inflando unos beneficios globales que han subido el 47% hasta $3.200 millones en 2018. Cargill gestionaba fábricas de crianza de 1,5 millones de pollos en el Reino Unido y Francia, y la misma soja que salía desde Santarém sería prensada en la planta de Liverpool y convertida en pienso en la planta de Sun Valley. En Hereford, de procesamiento de pollos criados, los expertos utilizan el verbo cultivar. Como si el pollo se hubiera revertido a la soja que lo alimentaba, en enormes mataderos. Allí se fabricaban los Chicken McNuggets de McDonald's, bombas de grasa y sal que habían enganchado a niños en los 4 continentes como si de una droga se tratara. En España, mientras tanto, los piensos de soja de Cargill, procedentes de la terminal de Santarém y procesados en otra planta en Barcelona, alimentaban a millones de cerdos que se transformarían en ese jamón York de textura resbaladiza como el cuero mojado y envasado en plástico que se vendería a 1 millón de madres españolas en los supermercados de Carrefour o de Aldi. Cargill dominaba la cadena transcontinental a lo largo de 10.000 kilómetros, desde el grano de soja en Mato Grosso a la loncha grasienta de bacon insertado en las hamburguesas de la comida rápida global. Por supuesto, el principal mercado de la soja brasileña era Asia, aunque las exportaciones a China no pasaban por Santarém, sino por los grandes puertos de Santos y Paranaguá, al sur de Brasil. Más que salvar al mundo del hambre, la soja satisfacía la creciente demanda de carne de Asia, la única región del mundo en vías de desarrollo que había logrado reducir la brecha de la renta per cápita con Europa y Estados Unidos. Brasil ya era el segundo productor de soja del mundo y, merced a la demanda china, parecía lógico pensar que pronto alcanzaría el primer puesto. Los ingresos del boom sojero en la primera década del nuevo siglo, junto con otros ingresos procedentes del gran ciclo de las materias primas, habían financiado las políticas de redistribución de los gobiernos de Lula. Aunque, como ya vimos en el caso del hierro, basar el proyecto de transformación social en las rentas obtenidas por la exportación de las commodities alimentarias, incluso en el caso de la milagrosa soja, no era en absoluto aconsejable. La subida de 8 a $17 el bushel de 2004 a 2012 no era de fiar. 7 años después, tras la desaceleración de la economía china en la segunda fase de la crisis global, el precio regresaría a los $9. Sin embargo, la producción brasileña de la soja seguía al alza. Consciente de los grandes beneficios que podía sacar de la apuesta brasileña, Cargill dio la espalda a los adustos granjeros de Iowa y apostó por la tropicalización de la soja. Una política de adaptación del cereal al clima y a las tierras del norte ecuatoriano de Brasil. Aprovechó los avances científicos en materia de fertilizantes, pesticidas y herbicidas, cruciales para todos los monocultivos, en la versión brasileña de la Revolución Verde. Un regalo de la agencia estatal Embrapa, principal vehículo de la política agraria brasileña, que, junto con el banco público más grande del mundo, el BNDES, impulsaba el emergente agronegocio brasileño. Pronto Brasil lideraría el ranking mundial de uso de sustancias tóxicas en la agroindustria y daría la bienvenida a la soja transgénica y, de rebote, al pesticida cancerígeno glifosato, que ya se detectaba en la leche de las madres de Mato Grosso. Cargill aprendería a amar tanto los espacios abiertos y desarbolados de Mato Grosso como las Great Plains del Medio Oeste. Pero había un problema para el gigante de Minnesota. La soja ya amenazaba los logros del primer gobierno de Lula en la lucha contra la deforestación. Aunque solo el 10% de la soja brasileña se cultivaba en la Amazonía, casi toda en Mato Grosso,
Greenpeace advertía en un informe pionero, publicado en el 2006, titulado Comiendo el Amazonas. Un nuevo factor se suma a la frontera de la destrucción de la Amazonía, la industria de la soja. Animó a los consumidores a boicotear los alimentos elaborados con soja cultivada a partir de deforestación. La lucha contra el cambio climático ya movilizaba a millones de personas en Europa y Estados Unidos. Muchos de ellos consumidores de productos derivados de la soja y además integrantes del segmento demográfico más importante para una marca de consumo, los jóvenes. Esto se convertiría en un verdadero quebradero de cabeza para la imagen corporativa de los principales clientes de los grandes brokers de las commodities, desde franquicias de comida rápida como McDonald's hasta grandes superficies como Walmart o Lidl. Hacer sostenibles las cadenas de suministro se convirtió en una exigencia del departamento corporativo social de estos mastodontes multinacionales. Greenpeace y otras ONG no tardaron en darse cuenta de que mediante protestas dirigidas contra las grandes marcas de consumo podrían llegar a Cargill, el delincuente a la sombra que poseía un largo historial de atropellos contra los derechos laborales, humanos y medioambientales. Santarém fue un excelente escaparate para la campaña contra la soja. En 2005, un equipo de activistas escaló las grúas y puentes de la terminal de soja para colocar pancartas que rezaban «Fora Cargill» y «Stop Deforestation». Denunciaron que el puerto privado de Cargill no solo incentivaba la deforestación en la frontera de la soja en Mato Grosso, desde donde llegaba el 80% de la soja hasta la terminal de Cargill, sino también en los alrededores más cercanos a Santarém, en el corazón de la selva amazónica. Al año de la construcción de la terminal, la tasa de deforestación en el norte y oeste del estado de Pará casi se duplicó, de 15.000 a 28.000 hectáreas. En general, la instalación de la terminal coincidió con los dos peores años en cuanto a deforestación de toda la región amazónica desde el récord de 1995, con la destrucción de un área equivalente a 50.000 campos de fútbol. Con la garantía de tener un comprador para su soja y, en muchos casos, créditos facilitados por el Departamento Financiero de Cargill, miles de hacendados del sur brasileño llegaron a la zona de Santarém para plantar soja. Raíssa Macedo Lacerda, experta en desarrollo sostenible de la Universidad de Brasilia, entrevistó a productores de soja en el norte y concluyó en una tesis doctoral. Las actuaciones de Cargill en la región fueron el principal factor que influyó en los productores para migrar y establecerse en el oeste de Pará. Por migrar y establecerse, se podía entender también, por supuesto, deforestar. El impacto no solo se produjo en las áreas arrasadas de la selva, sino en la explosión demográfica de Santarém, cuya población se disparó de 63.000 habitantes en 2001 a casi 350.000 10 años después. La migración masiva vació el campo de personas, además de árboles. 20.000 pobres sin vivienda ni tierra levantaron chabolas en los alrededores de la ciudad, todos ellos campesinos desplazados por la soja. Hace 15 años, en los alrededores de Santarém, la agricultura era principalmente familiar y muy diversificada. Producían de todo: arroz, frijoles, café, batata, tomate, cacao, achiote, me explicó Adi Seos, un activista del medio ambiente. Pero llegaron Cargill y Bunge, muchos agricultores vendieron sus tierras a las grandes ojeras y por poco dinero. Miles de ellos han venido a la ciudad, es un caos, prosiguió. Estos campesinos desplazados, muchos de ellos, colonos, que llegaron desde otras partes de Brasil en los años 70 y 80 tras la construcción de la carretera transamazónica, eran, tal vez más aún que los indígenas, los olvidados de la economía global de la soja. El campo se vacía y la ciudad se llena, me explicó el padre franciscano Edilberto Sena, cuyo comentario sobre la presencia de soja, soja y más soja, el lector recordará de la introducción de este libro. ¿Qué sabe hacer el que viene del campo? Pues plantar, cosechar, pescar. Y si viene a la ciudad, ¿qué va a hacer? Pues, una mierda, vender caramelos o cobrar Bolsa Familia, añadió el procáspero agudísimo padre en referencia al subsidio antipobreza que había sido un elemento esencial de las políticas sociales de Lula. Viejo militante de la izquierda campesina, Sena era un crítico acérrimo del modelo de extractivismo y transferencias sociales elegido por el PT. Destruyen la economía de los campesinos y luego pagan un subsidio a las víctimas. La imagen corporativa de Cargill, ya dañada por una serie de casos de intoxicación de sus productos de carne en Estados Unidos, cayó por los suelos. McDonald's, que en un drástico reciclaje de su propia imagen había cambiado sus carteles y logotipos corporativos de rojo a verde, empezó a presionar a su principal proveedor de soja para que eliminara la deforestación de la Amazonía de su cadena de suministro. Otras marcas globales siguieron el ejemplo.
En 2006, Cargill y los otros brokers firmaron la moratoria sobre la soja de la Amazonía, que vetaba su producción en áreas deforestadas. El resultado fue espectacular. La deforestación provocada por la entrada de soja cayó del 30% al 1% entre 2006 y 2008. 10 años después, había eliminado por completo la deforestación causada por la industria sojera, según un estudio de la Universidad de Wisconsin. La noticia era aún más alentadora para Cargill y sus rivales, pues la producción de soja subía de forma espectacular, a pesar de la moratoria, gracias a mejoras de productividad y al uso de suelo ya deforestado. Hay millones de hectáreas ya deforestadas donde se puede plantar soja sin perjudicar los ingresos de los productores. Esto lo demostró la moratoria, explicó Glenn Horowitz, consejero delegado de la ONG Mighty Earth. Eso sí, haría falta incorporar a las multinacionales de la carne para combatir el otro frente de la deforestación, tal y como veremos en el siguiente capítulo. Pero nadie dudaba que la moratoria de la soja fue un acuerdo histórico para la protección de la Amazonía. Y la ironía era que el monstruo metálico de tubos y cintas transportadoras de Cargill en Santarém había sido el desencadenante de la solución. Tras la moratoria, la industria de la soja, Cargill en particular, fue perdonada y exculpada de la implacable deforestación que arrasaba la Amazonía. Los destructores de la selva no eran ya los sojeros, sino los ganaderos, los madereros y los mineros garimpeiros. Un golazo digno de Neymar marcado por los departamentos de responsabilidad social y marketing de Cargill. Pero en el bioma del Cerrado, mucho menos comentado que la Amazonía en los documentales de National Geographic pese a su pasmosa biodiversidad, la quema de Timilagro ya impulsaba una deforestación dantesca. Un enorme ecosistema mesetario que se extiende por más de 2 millones de kilómetros cuadrados al sur y sureste de la Amazonía, el Cerrado desapareció a ritmo de vértigo. Se habían destruido más de 500.000 de hectáreas en el Cerrado en solo 4 años, entre 2011 y 2015, el 40% de todos los bosques, para allanar el camino a la soja. Increíblemente, aquella deforestación era legal. Según el Código Forestal brasileño, solo el 20% de los latifundios en la Amazonía podía ser deforestado. En el Cerrado, en cambio, que albergaba el 5% de las especies del planeta, 4.800 de ellas únicas, los grandes latifundistas y propietarios podían destruir la vegetación autóctona en nada menos que el 80% de sus fincas. En un viaje por el oeste del estado de Bahía, a mediados de 2019, recorrí un paisaje similar al Mato Grosso, con extensas llanuras de soja y algodón. Aunque, en Bahía, la exuberante vegetación arriba, en las mesetas, todavía recordaba la existencia de una alternativa al monocultivo de tierra abajo. En los bosques del Cerrado no se veían los enormes troncos y copas de las ceibas o hebeas de la selva amazónica, sino arbustos y árboles más chatos, los birsonimas o los perobas. Las raíces se hundían en la tierra hasta llegar a los gigantescos acuíferos subterráneos que abastecían algunos de los ríos más grandes del mundo. En esos momentos, sin embargo, la superficie ardía. Columnas de humo se elevaban de las pequeñas islas de bosque que aún permanecían en pie en medio de las haciendas ojeras. Tras una subida del 200% de los incendios registrados en Brasil en los 7 meses transcurridos desde que Jair Bolsonaro llegara a la presidencia, millones de los compactos arbustos del Cerrado ya eran grotescos esqueletos negruzcos. Largos convoys de camiones cargados de soja sorteaban las llamas en su camino hacia las plantas procesadoras de Cargill y Bunge cerca de la capital de la soja, Barreiras. En medio del paisaje calcinado, un mamífero, tal vez un jaguar o un lobo melenudo, vagaba perdido como un superviviente solitario del apocalipsis. Cargill y los demás brokers multinacionales se felicitaban por el éxito de la moratoria de la soja en Amazonía, pero se negaron rotundamente a aplicarla al Cerrado. Cargill está comprometida con el objetivo de eliminar las deforestaciones en su cadena de suministros, me repuso el responsable de comunicación de la empresa estadounidense en Sao Paulo. Pero sacar a suministradores de la cadena de suministro en el Cerrado no resolvería el problema, sino que lo trasladaría a otras compañías, añadió. Claro, un portavoz de Bunge diría exactamente lo mismo. Y los demás brokers también. Obviamente, el secreto del éxito de la moratoria en Amazonía fue que todos firmaron el acuerdo. Los clientes de los brokers de la soja que habían apoyado aquella moratoria tampoco presionaron mucho en defensa de los bosques del Cerrado. Burger King fue blanco de un informe de Mighty Earth que localizó haciendas en los alrededores de Barreiras, que habían deforestado para producir soja que luego alimentaría los cerdos y los pollos para el Sandwich King Bacon o el Crispy Chicken Jr. Mientras que McDonald's anunció un plan para eliminar la deforestación de su cadena de suministros también en el Cerrado, Burger King se mostró indiferente.
Cuando finalmente se comprometió a actuar, puso 2030 como fecha para eliminar la deforestación. Algo tarde, dada la bomba de relojería del cambio climático. La falta de interés de Burger King por el futuro del cerrado tal vez tuviera que ver con que su principal accionista era el grupo de inversores brasileños 3G Capital, liderado por Paulo Lemann, el hombre más rico de Brasil, que solía comentar que su fórmula para el éxito en las finanzas la aprendió practicando surf sobre las olas más grandes de la playa de Leblon, en Río de Janeiro. En general, nadie en ese mundo empresarial se atrevió a tomar la iniciativa para detener la deforestación en una región que proporcionaba más del 50% de la soja de Brasil. En el pequeño aeropuerto de Barreiras se apreciaba enseguida lo que estaba en juego en la expansión del agronegocio en el cerrado. Decenas de especies de pájaros, fugaces pinceladas de color brillante, desde el verde fluorescente de los periquitos a las cabezas carmesíes de los cardenales, voltearon en torno a una higuera al salir del edificio. Pero en los alrededores se extendían inmensos campos de soja, gris como el hormigón, justo después de la cosecha. El denominado Programa Matopiba, que garantizaba apoyo federal para el agronegocio en 4 estados colindantes con la Amazonía, Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, incentivaba la deforestación y luego el uso intensivo de fertilizantes químicos para combatir la acidez de la tierra en el cerrado. Asimismo, se concentró la producción en la parte del oeste donde había más agua, pese al riesgo para los acuíferos de un monocultivo como el de la soja. Con la burbuja de las commodities, la soja cotizó al alza y el cerrado se convirtió en un imán para los inversores de los centros financieros de Sao Paulo y Wall Street. Los latifundistas ya no eran solo los viejos varones de la soja que sabían rentabilizar el sistema político clientelar, como Blairo Maggi, que amasó una fortuna superior a los $1.000 millones con la soja y fue elegido gobernador de Mato Grosso y ministro de Agricultura en el gobierno de Michel Temer, tras la destitución de Dilma. Llegaban también al oeste de Bahía los gestores de los grandes fondos de inversiones estadounidenses como BlackRock, especializado en sacar pingüis beneficios de los desahucios y la destrucción desde Barcelona a Barreiras, y el fondo que gestionaba las dotaciones presupuestarias de la Universidad de Harvard. Todos poseían haciendas en el oeste de Bahía y todos habían dado luz verde a la deforestación. Para el agronegocio de la soja, el cerrado es una zona privilegiada, clima sin extremos, grandes llanuras, tierra barata, bien regada, me comentó el padre Martin Mehr, un pastor austriaco residente en Barreiras desde hacía 30 años que había ayudado a organizarse a las comunidades campesinas contra los latifundistas. Pero para nosotros es una región privilegiada porque es un depósito de agua que debe ser conservado. Es una diferencia abismal de visión. Martín, al igual que el padre Edilberto Sena de Santarém, era un sacerdote que entendía bien la diferencia entre los pecadillos contra la naturaleza y los pecados. Durante nuestra entrevista, fumaba sin parar y pidió 2 cervezas, como yo. Al igual que Sena, desconfiaba de los argumentos del lobby sojero, compartidos por el desarrollismo extractivista de Lula y Dilma, de que la producción agropecuaria a gran escala sería la solución para eliminar el hambre mundial. Yo estoy de acuerdo con Amartya Sen en que el problema no es la cantidad de comida que hay, sino cómo se distribuye, resumió refiriéndose al economista indio y premio Nobel. No fueron solo los árboles del cerrado los que cayeron ante el implacable avance de la soja. En Barreiras, conocí a André Guedes y a Fernando Ferreira, 2 jóvenes campesinos de una de las 6 comunidades que tuvieron la mala suerte de encontrarse dentro del perímetro del gigantesco latifundio sojero Fazenda Estrondo, de unas 200.000 hectáreas. Uno de los más grandes al oeste del estado. Eran la prueba viviente de que en la conquista de la soja lo primero que se derribaba eran los árboles. Luego, a las personas. Primero, hacía falta una motosierra. Luego, una pistola. Íbamos montados yo en una mula y Fernando en un caballo para recoger nuestras vacas. Era una zona donde antes podíamos pasear, explicó André Guedes de Sousa, de 23 años, que había venido con su amigo Fernando a Barreiras para denunciar lo ocurrido a la Fiscalía del Estado. Se acercó un todoterreno de la empresa de seguridad Estrella Guía con 2 vigilantes armados, empleados de la hacienda. Nos dijeron que enseñásemos nuestra documentación, que estaba prohibido andar por ahí y que no podríamos volver. Así que discutimos. Luego, el guardia sacó una pistola. Salimos de allí corriendo, pero el tiro alcanzó a Fernando. Fernando, un año más joven y más callado, levantó su pantalón y nos mostró la herida de bala en el muslo derecho. Fue la segunda vez en 6 meses que un campesino residente de las tierras apropiadas por Estrondo había sido blanco de los disparos de la policía privada que guardaba la hacienda.
La Fazenda Estrondo se ubicaba en el entorno del pequeño municipio de Formosa do Rio Preto, en el oeste de Bahía, colindante a Tocantins, una de las zonas de expansión vertiginosa de la soja en Brasil. Con las cabeceras de varios afluentes del gran río San Francisco, era una región del Cerrado de enorme valor medioambiental. 100 kilómetros más al norte, las piscinas turquesas de agua cristalina que manaba de un fondo arenoso en el Parque Nacional de Jalapao habían atraído a miles de excursionistas equipados con cámaras waterproof para hacerse selfies en el agua y reconstruir las escenas de la telenovela Al otro lado del paraíso, que fue rodada en el parque. Unas 100.000 hectáreas, el 50% de la superficie de la enorme Fazenda Estrondo, habían sido deforestadas entre 1993 y 2004 y sustituidas principalmente por soja con ayuda de la petroquímica. El fertilizante era cada año más necesario y en mayor cantidad conforme el monocultivo aniquilaba los nutrientes en la tierra. Como se acercaba al límite permitido, la dirección de la Hacienda solicitó autorización para destruir 25.000 hectáreas más. Pero surgió un molesto obstáculo para el puñado de inversores multimillonarios que se habían apropiado de las tierras 30 años antes, liderados por el conocido financiero de Río de Janeiro Ronald Guimarães Levinson, cuyo Banco Delfín había estafado a miles de ahorradores 20 años antes. Enfrentadas a la quema de Timilagro en la Fazenda Estrondo estaban las 7 comunidades de los llamados Geraiceiros, solo 47 familias, pero con raíces en las tierras del oeste de Bahía tan profundas como los arbustos del Cerrado. No era de extrañar la tenacidad de los Geraiceiros, en su mayoría afrobrasileños. Habían llegado al oeste de Bahía a finales del siglo XIX tras participar en la resistencia numantina de Canudos en 1896. Como bien sabrán los lectores de la apasionante novela de Mario Vargas Llosa La Guerra del Fin del Mundo, Canudos se convirtió en un símbolo del heroísmo trágico y la fe mesiánica del pueblo del nordeste de Brasil. Tras rebelarse bajo el liderazgo del profeta apocalíptico conocido como el Consejero, un pueblo integrado por campesinos blancos, esclavos fugitivos e indígenas resistió durante 2 años el asedio y los cañonazos de las tropas federales. Al final, no quedaba casi nada. Vargas Llosa describe así la escena final: tras caer la resistencia, solo tras montar la cuesta pedregosa y encontrarse a sus pies con lo que había dejado de ser Canudos, comprendieron que ese ruido eran los aletazos y los picotazos de millares de urubúes. Lo que no había sido pulverizado ni por la dinamita ni por las balas ni por los incendios, esos miembros, extremidades, cabezas, vértebras, vísceras, esos animales ávidos ahora trituraban, despedazaban, tragaban, deglutían, el final que Canudos merecía. Pero no todos fueron devorados por los buitres. Los bisabuelos de los habitantes mayores de las 5 comunidades en la Fazenda Estrondo huyeron al oeste tras la caída definitiva de Canudos en 1897 y establecieron sus comunidades campesinas en Formosa do Rio Preto, a orillas del río homónimo, afluente del enorme San Francisco. Autosuficientes, se dedicaron a la pequeña ganadería y al cultivo de alimentos históricos como los frijoles y la yuca, así como a la famosa artesanía de la región, el capim dourado. Estas actividades campesinas eran perfectamente compatibles con la conservación de los bosques del Cerrado. En los años 90, Levinson se apropió del terreno de forma fraudulenta, según el instituto responsable de la reforma agraria en Brasil, con la ayuda de los notorios grileiros brasileños, que falsificaron los títulos de propiedad. Los campesinos, que según la ley brasileña tenían derecho de propiedad por haber vivido en la zona un siglo, reclamaban 43.000 hectáreas de tierra que usaban principalmente de pastoreo para su ganado. Eso no suponía la destrucción del bosque del Cerrado, como en el caso del ganado de los grandes hacendados, pues el pasto de las vacas de los descendientes de Canudos es de plantas autóctonas. Los latifundistas ojeros intentaron primero la estrategia de la zanahoria. Llegaron y organizaron fiestas en el pueblo para divertirnos. Pusieron fuegos artificiales, pero nadie vendió nada, contó André. Luego, tras una serie de decisiones contradictorias en los tribunales, llegó el palo. Levantaron vallas de alambre de espino, cavaron trincheras de 3 metros de profundidad, así como una serie de garitas con torres de vigilancia ocupadas por la policía privada de la Estrela Guía. Los caminos de tierra que los campesinos usaban para ir de una comunidad a otra fueron bloqueados. Prácticamente estamos cercados. La soja ha traído muchos problemas, veneno que entra en el río cuando llueve, y ha traído las garitas, explica André en un video que grabé con mi teléfono móvil en el jardín de un centro de acogida de la Agencia Católica de Barreiras. Tras el acorralamiento, la política de acosos entró en una nueva fase. Los guardias comenzaron a disparar.
Cuando Fernando, finalmente, empezó a hablar después de permanecer un largo rato en silencio, cegaramente por miedo, el comentario fue gráfico. Se acercó a la cámara con su muleta y soltó: estamos conviviendo con pistoleros. Quieren echarnos, estamos esperando que lleguen los tractores para derruir nuestras casas. Los gerentes de la Fazenda Estrondo respondieron que todo lo que hacían estaba dentro de la ley. Ninguna carretera pública ha sido bloqueada y las garitas son necesarias porque hay muchos robos y los campesinos destruyen las garitas, dijo el administrador de la hacienda, Daniel Ferraz, en una entrevista mantenida en Río de Janeiro. La paradoja de crear más garitas con guardias armados porque los geraiceiros atacaban las garitas no parecía haber entrado en su cabeza. Los guardias que dispararon contra los jóvenes campesinos dijeron que estos también iban armados, lo que Guedes y Ferreira desmintieron. Ante las acusaciones de que se había realizado deforestación ilegal en Estrondo, Ferraz respondió que se había cumplido con el requisito legal de preservar el 20% de tierra protegida. Pero ese argumento tenía truco, dijo el padre Martin. Tenemos una especie de desahucio verde, porque quieren echar a los campesinos para poder incluir sus tierras en el 20% de la reserva protegida. Por supuesto, Cargill no era ajena a los incidentes de la Fazenda Estrondo. A las afueras de la hacienda se encontraba un almacén de la exportadora estadounidense y otro de Bunge. Los camiones que salían de Estrondo iban a las plantas de procesamiento de Cargill, una al norte, otra al sur. Obviamente, sin contar con la infraestructura de procesado y exportación proporcionados por Cargill y Bunge, Estrondo difícilmente habría podido seguir operando. Una mínima presión desde Cargill sobre Levinson y los demás terratenientes ausentes habría bastado para garantizar los derechos de los geraiceiros. Pero en la sede de Cargill en Sao Paulo y en Minnesota la respuesta era de indiferencia. Cargill no tiene ninguna relación con los conflictos, afirmó el portavoz.